Sobre los tipos de ukeleles. Básicamente tenemos 4 tipos de ukeleles. Los ukeleles sopranos, los ukeleles de concierto, los ukeleles tenores y los ukeleles barítonos. Los más comunes, los estándares, digamos, los tradicionales, son los ukeleles sopranos, como por ejemplo este que tengo acá. Este es el ukelele soprano, que es el quizás ukelele más común porque es el que tiene, digamos, el sonido tradicional del ukelele. Es el ukelele más chiquito, hay de diferentes tamaños, obviamente no es que todos los ukeleles sopranos son exactamente iguales, hay algunos ukeleles sopranos que son un poquito más grandes y hay otros que son un poquito más chiquitos, siguen, digamos, dentro del rango de los ukeleles sopranos, que normalmente son de 53 centímetros, pero lo que más cómodo resulta muchas veces en ocasiones, sobre todo para la gente que tiene los dedos un poquito más grandes, es utilizar o un ukelele de concierto, que vendría a ser normalmente en el estándar de 58 centímetros, que es el ukelele que le sigue, o, bueno, un ukelele tenor, que suele ser de promedio 66 centímetros. De nuevo puede ser más grande, más chico y demás. La diferencia que tiene el ukelele tenor, que, bueno, es, digamos, el motivo por el cual yo lo elijo, es que, bueno, justamente al ser un poco más grande, es un poco más cómodo de tocar, sobre todo cuando tenés dedos un poco más grandes. Por ahí, si, bueno, tenés, no sé, 4, 5 años, 7 años, y todavía tus dedos son chiquitos, capaz no te convenga tanto usar un ukelele tenor, pero bueno, ya un adulto, adolescente y demás, puede ser que los dedos los tenga ya un poco más grandes y que le resulte más cómodo utilizar un ukelele tenor. Sin embargo, no es que es, aclaro esto, no es que es un ukelele para adultos o algo por el estilo. Digamos, obviamente, lo aclaro por las dudas, muchos adultos utilizan tanto el ukelele soprano como el de concierto como el tenor. Pero la particularidad que tiene, más allá de justamente el tamaño, también tiene que ver con el sonido. El ukelele tenor es un poquitito más grave. Además, particularmente este en particular, tiene una posibilidad que es un ukelele electroacústico. Como vemos ahí, tenemos un jack y además acá tenemos lo que sería el circuito del amplificador, justamente, que además tiene un pequeño ecualizador. Además, bueno, de la posibilidad de controlar el volumen, que en este caso, para que funcione, le tenemos que poner una batería, una pila de 9 volt. Y el otro tipo de ukelele que no es tan común es el ukelele barítono. El ukelele barítono no resulta tan común básicamente porque tiene el sonido muy parecido al de una guitarra. Entonces, lo que normalmente se piensa es, bueno, para eso entonces, si querés algo que suene tan parecido a una guitarra, para eso usamos una guitarra. Porque generalmente, bueno, cuando queremos tocar el ukelele, queremos como el sonido más tradicional del ukelele. No queremos por ahí un instrumento que se parezca mucho a una guitarra, porque, insisto, para eso tocamos la guitarra. El ukelele barítono se utiliza muchas veces, por ejemplo, con gente que ha aprendido desde muy chico, por ejemplo, a tocar el ukelele, y bueno, de más grande quiere por ahí, bueno, o profesionalizarse específicamente en el ukelele y seguir profundizando sobre, bueno, justamente el ukelele en particular, o bueno, justamente no quiere aprender un instrumento nuevo como la guitarra u otro instrumento y seguir aprovechando la técnica, pero lograr, por ejemplo, una sonoridad más parecida a una guitarra. Se usa mucho, por ejemplo, bueno, los orientales, que tienen la tradición muchas veces por su sistema educativo de estudiar desde muy jóvenes, o sea, desde muy chiquitos, ya estudian por ahí instrumentos complejos, digamos, como pueden ser la guitarra o bueno, el ukelele también, obviamente, por supuesto. Entonces, bueno, normalmente ese tipo de gente, por supuesto que también tiene facilidad o tendría facilidad para tocar otro instrumento, pero por ahí ya aprovechar la técnica que ya tiene formada desde muy chiquitos para ese instrumento, por ahí a veces, bueno, es lo más efectivo. Entonces, normalmente ese es el nicho, podríamos decir, de ese instrumento, con lo cual, al ser un nicho muy chiquito, no es tan común, no se lo ve tanto al ukelele barítono. Pero en sí, los ukeleles más comunes son esos. Bueno, primero el soprano y después solemos ver sobre todo tenores, a veces de concierto, porque bueno, también pasa esto, que está en el medio, no es ni un ukelele soprano ni un ukelele tenor, entonces, bueno, el ukelele concierto a veces no es tan común, pero sí se lo ve bastante y bueno, después por último vendría el barítono.